Nosotros vamos a hablar con Óscar Ugarte, exministro de Salud. Bienvenido, exministro, a Exitosa Perú. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted por estar aquí. Como siempre, bienvenido. Exministro, dígame, ¿usted cómo está viendo? La vez pasada que estábamos hablando, me decía que ya debían comenzar a rebajar las edades, que habían tenido malos cálculos y que era mejor que rebajaran las edades porque si no íbamos a avanzar a paso de tortuga. Parece que están haciendo eso. ¿Cómo ve usted con su ojo de especialista la nueva estrategia que maneja el MINSA? A ver, yo creo que es adecuado articular diversas estrategias. Recordemos que cuando se inició la vacunación con los trabajadores de la salud, es decir, todos los que estaban en primera línea, la estrategia que se utilizó fue institucional, porque esa era la forma, es decir, ¿dónde encontramos a los médicos? Se ha quedado congelado el exministro mientras recuperamos la comunicación. Roy, hay que tratar de a los policías, igual a los bomberos. Ya. Era una estrategia a través de sus instituciones. Pero cuando pasamos ya en forma más global a atender al grueso de la población por grupo de edad, esto se hizo de manera territorial, porque ¿dónde se encuentran las personas? En sus casas, en su domicilio, ¿no es cierto?, en los distritos correspondientes. Y esta es la mecánica que se ha venido siguiendo y hemos ido bajando de edad progresivamente, de 70 más, de 60 más, 50 más, y eso ha ido bien. Ahora, sin embargo, como se ha visto, en determinadas regiones se avanza más rápido que en otras. En determinadas regiones hay mayor cantidad de personas que se han rezagado. Entonces hay que combinar estrategias. Desde mi punto de vista, el objetivo es vacunar al máximo posible en el contexto del riesgo de una tercera ola. Mire que se dijo en su momento, el señor ministro dijo que a mediados de septiembre venía la tercera ola. Bueno, ya estamos a 19 de septiembre y no se ha presentado la tercera ola porque no se le puede poner fecha. Y una de las estrategias fundamentales para frenar o por lo menos postergar una tercera ola es vacunar. Entonces, si bien unas regiones han avanzado un poco más y otras menos, creo que no es adecuado tratar de esperar a que las que vacunaron menos sigan vacunando para recién avanzar en las otras. Yo creo que hay que combinar. Si Tacna avanzó, si Ancash avanzó, si Cusco avanzó, que sigan avanzando. No está mal que se vacune también a los chicos de 12 a 17, pero a la vez hay que desarrollar paralelamente estrategias para que los que se han rezagado sean vacunados. No hay que frenar a unos para esperar que avancen los demás. Creo que se puede hacer las dos cosas, porque el objetivo es que la mayor cantidad de personas esté vacunada independientemente de qué grupo de edad es. Y creo que eso hay que hacer. Si se está avanzando así, pueden caminar juntos. Pueden caminar juntos, es decir, que los más chiquitos se vacunen, es decir, de 12 a 17 años que se vacunen y que paralelamente se vaya a buscar a este grupo de edad que no puede ir a los vacunatorios, ¿no? Porque algunas veces pueden haber personas que piensan que no van porque son unos irresponsables, pero algunas veces la pandemia ha golpeado tanto el bolsillo que no tienen para ir, ¿no? O son adultos mayores que viven solos. Hay que ir a buscarlos a sus casas, efectivamente, porque tenemos el padrón de RENIEC y ahí están todos con su DNI y sus direcciones. Entonces, a través de un trabajo coordinado con las municipalidades, con los agentes comunales de salud, con los comités de vaso de leche que conocen su terreno, saben dónde vive fulano de tal o sutano, el señor de mayor edad o la señora, ¿no es cierto? Entonces, hay que combinar ambas alternativas
se sigue bajando a menores años, eso está bien, y además se trata de cubrir a aquellos que les correspondió en determinada fecha y no se vacunaron por A o B razones, y hay que vacunarlos. Creo que cuanto mayor cantidad de personas vacunemos, más difícil es que aparezca una tercera ola. Pero si nos quedamos discutiendo entre cómo avanzamos más en unos o en otros, nos coge la tercera ola. Y entonces yo creo que lo importante es vacunar, sobre todo porque tenemos vacunas. Es decir, lo que se contrató hasta julio, los contratos por 98 millones de dosis están llegando, como se tenía previsto. Y por lo tanto no faltan vacunas. Entonces ampliemos lo más posible, porque cuanto más vacunemos, más difícil va a ser que aparezca una tercera ola, o si aparece, va a ser de menor intensidad, y eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? El gobierno ha informado que además de los contratos que ustedes ya han dejado firmados, han suscrito un nuevo contrato por 8 millones de vacunas más de Sinopharm. Sí, está bien. Recuerden que cuando se inició la campaña, se habló de Sinopharm por 38 millones, ¿no es cierto? Así es. Pero luego solo llegó 1 millón. Entonces dijo, ¿qué pasó con el resto? Bueno, se siguió negociando y se amplió progresivamente a 3 millones más, otros 3, finalmente 16 millones. En julio nosotros dejamos contratados y pagados hasta por 16 millones. La posibilidad que venga de Sinopharm en mayor cantidad estaba planteada, y si ahora hay 7 más, aparte de los 16, santo y bueno. Yo creo que eso hay que felicitar, es parte de lo que en principio se había planificado, y si eso se va concretando está bien, como también se ha concretado algo que ya se venía trabajando, que es el contrato con Moderna por 20 millones, entiendo que ya se suscribió finalmente el contrato, aunque esto es para el año 2022, que así también es. Hay que ir adelantando, ¿no es cierto? Porque todo lo que tenemos debería cubrir hasta diciembre, y va a sobrar, porque para los 27 millones que son los niños, desde los niños de 12 hasta los adultos mayores, son 27 millones, si son por 2 dosis son 54, pero hemos contratado por 98. O sea, tenemos de sobra para poder cubrir otros, pero sí necesitamos más para continuar o ampliar el año 2022, porque todo indica, de acuerdo a lo que se va viendo también en otros países, que la duración del efecto protector de las vacunas, de todas, va decayendo a partir de los 6, 7 meses. Entonces, lo que estamos descubriendo con este virus es que va a ser necesario revacunar o reforzar la vacunación, como se hace con la vacuna contra la influenza, que hay que vacunar todos los años, porque el efecto pasa y los virus van cambiando, como en este caso van apareciendo variantes, ¿no? A diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, sarampión. El virus del sarampión, con la enfermedad que los que hemos tenido el sarampión de chicos, hemos generado defensas, nos protege toda la vida, ya no necesitamos. O los que en las generaciones posteriores se vacunaron, porque antes no había vacuna, pero después salió la vacuna contra el sarampión, basta una vacuna y cubre para toda la vida. No es así con el coronavirus, con este COVID-19. Parece ser que las defensas que se generan en el organismo, sea porque uno tuvo la enfermedad o porque fue vacunado, no se extienden toda la vida, sino se está recién demostrando que a partir de los 6 meses en adelante ya va decayendo ese efecto protector, y entonces hay que volver a vacunar. Se está viendo todavía, y eso cada país lo va a decidir,
cómo es el refuerzo, si es una tercera dosis, si es volver a vacunar nuevamente. Todo eso está todavía en experimentación y por ahora el Perú no ha tomado ninguna decisión porque todavía estamos con el efecto, se mantiene el efecto, pero andando los meses va a ser necesario tomar una determinación de cómo reforzar la vacunación que ya se viene haciendo, ¿no? Claro, y principalmente con los médicos, ¿no? Principalmente con los médicos que fueron los primeros, principalmente con los médicos que fueron los primeros que recibieron los médicos, los que estuvieron en la primera fase, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los policías. Claro, ese es un enfoque. Otros países están empezando por los de tercera edad, ¿no? También. Es decir, por los que tienen mayor riesgo. Entonces, eso va a haber que evaluar. También, como sabemos, estamos vacunando a las personas que tienen comorbilidades y que están más expuestas a la enfermedad. Entonces, creo que va a ser necesario tomar una determinación. Se volvió a congelar el ministro. Vamos, nosotros creo que podemos ir a una pausa y retornar con él porque quiero hacerle un par de preguntas más. Se congeló justo usted cuando yo le iba a hacer una pregunta. Le dejo una pregunta y le ruego que me espere para irnos a una pausa comercial. Recién ha salido una encuesta de Datum y una de las patas cojas de este gobierno es que sí reconocen la vacunación, y esto se arrastra, por supuesto, del gobierno de Sagasti también, reconocen la vacunación, pero también reconocen, y también es algo que se arrastra no solamente de Sagasti, sino de siempre, hay fallas en infraestructura. No hemos avanzado casi nada en la infraestructura según la percepción de la gente. Eso por un lado, y después le voy a preguntar sobre el año escolar, sobre la vacunación de los niños, sobre este miedo también que hay por la falta de información. Creo que este gobierno ha optado, porque parece odiar a la prensa, y ha optado por no comunicar bien, no con el San Benito de... Yo no soy empresaria, pero veo que la cuestión de la publicidad estatal la tienen así como si fuese pues el diablo, ¿no? Entonces veo que las campañas, sí, las campañas de comunicación son pobres. Entonces luego quiero regresar con usted con esas dos interrogantes. 9:32, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y estamos hablando con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Exministro, yo le había dejado dos preguntas, empecemos por la primera. Recién ha salido una encuesta de Datum y la percepción de la población es que está bien el tema del avance de la vacunación, pero todavía se sienten muy desprotegidos ante una tercera ola por la falta de infraestructura. Es decir, sí ha golpeado fuerte en la población esto de no tener oxígeno, de no tener camas, de que cuando buscabas una cama UCI no había. Efectivamente, un déficit que hemos tenido de años es el déficit en infraestructura y equipamiento, ¿no? Y con relación a la pandemia, lo que apareció claramente es que nos faltaba capacidad en los hospitales para atender a las personas que requerían hospitalización, o sea, nos faltaban camas. Pero más serio era que nos faltaban camas UCI, o sea, en condiciones, por ejemplo, de una ventilación mecánica y oxígeno suficiente para salvar la vida a las personas. Esto durante la primera ola fue crítico, y en la segunda ola también. La segunda ola fue más intensa que la primera ola. Entonces, previsión, pero ya durante la segunda ola y en el gobierno del presidente Sagasti se hizo un plan para domar la segunda ola y prevenir para una tercera ola. Entonces, ¿eso qué significó? Primero, diagnosticar en forma temprana en el primer nivel de atención para que se sepa quién está con la enfermedad o no, y aislarlos. Pero no aislarlo en su casa, porque con eso contagia a todos los demás,
ni tampoco necesariamente tienen que ir a un hospital, pero sí a un centro de aislamiento temporal que está en el primer nivel, como lo que se hizo en parte con las villas, con la Villa Panamericana. Bueno, esa estrategia se ha fortalecido. Hay camas en el primer nivel de atención para aislar a las personas que recién son diagnosticadas. Ajá, y se sigue fortaleciendo ahora. Ahí. En este gobierno se sigue ese camino, se sigue fortaleciendo, se está mejorando lo que usted me dice dejaron. Nosotros hemos dejado, en ese caso habían más de 3.000 camas a nivel nacional, y yo espero que estas se mantengan. Como empezó a bajar la segunda ola y ahora estamos en el punto más bajo, efectivamente hay excedente. No se están utilizando necesariamente. Igual que las camas de hospitalización. Ahora nos sobran camas de hospitalización y también hay más camas UCI libres de lo que había. Y un aspecto muy importante es lo del oxígeno. Mire, efectivamente el año pasado fue una crisis del oxígeno muy grave. Cuando empezó aquí la segunda ola, en enero, el déficit de oxígeno era 110 toneladas por día. Durante la segunda ola subió esa demanda y en marzo era 150 toneladas por día el déficit. Y eso se traducía en que había personas que no se les lograba dar oxígeno. Pero ampliando las plantas de vacunación, que fueron creciendo también, habían menos de 90 en diciembre, y a partir de enero se empezó a crecer. Ya en julio teníamos 300. Ajá. Y en los últimos 2 meses han llegado las plantas que se compraron entre junio y julio, y ahora estamos en 360. Entonces, ahora ya no tenemos déficit de oxígeno. Desde el mes de junio hay superávit de oxígeno y ya son más de 200 toneladas diarias de superávit. El problema es que hay superávit, hay que porque no tenemos una ola. Pero si tenemos una ola, ¿eso será suficiente? A eso voy. Lo que tenemos que hacer es reservar el oxígeno. Para eso necesitamos estos grandes isotanques para que se utilice en el momento que más se requiera. Pero además, como ya tenemos una capacidad de producción a través de las plantas de oxígeno, hay que planificar adecuadamente para que en el momento que empiece la demanda, en el caso de una tercera ola, podamos hacer un funcionamiento articulado de tal manera de que no esté concentrado todo en algunas regiones y en otras desabastecido, sino, y esto es lo que está planificado, una distribución equitativa, claro, para poder atender. Antes de pasar al tema de educación, ¿usted ve que se está planificando esa distribución equitativa por el lado del oxígeno y usted ve que se están haciendo los esfuerzos para aumentar camas UCI para evitar que después los peruanos no tengan una oportunidad de vida si es que viene una ola fuerte? Mire, nosotros diseñamos un... Se queda congelado por algunos elementos, y eso estaba a cargo del viceministro Bernal, como la vacunación, el viceministro Rosell. Lo que vemos es que se mantienen los planes, se están fortaleciendo los planes, ojalá que en la manera suficiente para que en el momento que aparezca una tercera ola podamos responder. Y ese ministro sigue. Ese ministro sigue. Esa tercera, ese plan. Ese ministro sigue en su puesto. Ahora. Muy bien, muy bien. Entonces esperemos que los dos viceministros se mantienen, esperemos que se mantengan para las semanas y meses siguientes también. Muy bien, exministro, en el tema del retorno a las clases, para mí hay desinformación, porque yo era una de las mamás que me moría de miedo que mi hija, la posibilidad nada más de mandarla
a las clases era negada. Pero ahora sé que en el mundo ya han regresado a clases, que los niños pierden mucho y que los gobiernos tienen que hacer todo lo posible para darle las garantías del retorno seguro, voluntario y adecuado a las clases. ¿Estamos en una etapa que el Perú puede brindar esto a sus niños o no? Mire, ya en los meses anteriores se planificó iniciar ese proceso en las zonas donde era más crítica la educación a distancia, que eran las zonas rurales, donde no había conectividad, etcétera. Y por eso se inició en julio la vacunación de los maestros rurales. Mire, hay 600.000 maestros en el país. De ellos, 200.000 son rurales y 400.000 urbanos. Se empezó el 6 de julio, el Día del Maestro, y en un mes y pico se completó los 200.000 maestros. O sea, por ese lado, en las zonas rurales ya están vacunados los maestros. Muy bien, Lima metropolitana y las grandes ciudades, ¿cómo hacemos? ¿Estamos preparados? Yo le pregunto esto en el marco de que en Lima la semana pasada ya abrió 2 colegios, han abierto, ¿no? Uno privado, un nido público. Mire, en las zonas urbanas hay que ir con más detenimiento, porque efectivamente hay que vacunar a los maestros, y con la vacunación por grupo de edad, ya cuando se empezó a vacunar parte de los 60 años, ya algunos maestros se vacunaron. Más de 50, un grupo más grande. Más de 40. Entonces, ya de los maestros urbanos se ha vacunado por lo menos a la mitad. Y de aquí a fin de año debería vacunarse a todos. Es decir, terminar con los de 40, los de 30, los de 20, o sea, los más jóvenes, y tener maestros y personal administrativo vacunados. Pero el otro componente que está planificado, así está en el cronograma, es vacunar a los chicos de 12 a 17, o sea, por lo menos los de secundaria, que es para quienes ya las vacunas se pueden aplicar. Todavía no se ha autorizado de 5 a 12, pero si se tiene vacunados a los maestros, al personal administrativo, además los padres de familia, que es lo que se piensa terminar también de aquí a fin de año, y a los alumnos, por lo menos los de 12 a 17, yo creo que, claro, de aquí a diciembre se pueden ir haciendo con algunos grupos o algunos colegios, como se está haciendo ahora, con muchas precauciones. Pero a partir de enero, yo creo que ya se puede iniciar las clases presenciales a nivel nacional, y por lo tanto hay que planificar, porque el riesgo no está solo en las escuelas, y para eso hay que prevenir cómo van a ser las horas de recreo, cómo va a ser la organización en las aulas, el espaciamiento. Pero el otro gran problema es el transporte, ¿no? Cómo garantizar que durante el transporte los chicos no estén expuestos y se pueda tener todas esas precauciones desde el punto de vista sanitario para evitar el riesgo a que se contagien y se puedan enfermar. Muy bien, entonces ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Fue Óscar Ugarte, exministro de Salud. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.